Bien, ante todo, muy buenas tardes o muy buenos días, queridos compañeros en general, querido docente. En esta ocasión, a nosotros nos ha tocado exponer la terapia bajo el enfoque de la Gestalt. Entonces, esto es para el curso de Psicoterapia 1 de la Universidad Privada del Norte, para el docente César Vázquez Olchese. Los alumnos son Josefina Llanos Cruzado, Pardo Beriao Juan Carlos, Armas Gutiérrez Robert y mi persona Jean-Pierre Ríos Becerra. Le dejo con mi compañera Josefina para que empiece con la pequeña introducción y luego seguir con el tema a tratar. Ya, siguiente diapositiva. Ok, la terapia gestáltica enfatiza en la totalidad de la persona y intenta despertar al paciente en cuanto a sus emociones y sensaciones en el aquí y en el ahora. Bueno, esta terapia surge gracias al trabajo de Frederick Perls, de quien vamos a hablar. Y bueno, él comenzó su carrera como psicoanalista, pero vamos a ver también que más tarde critica mucho a Freud y a las técnicas que él mantenía, ¿no? Lo que ayuda a la terapia gestáltica es a que nosotros tengamos confrontaciones con los conflictos que presentamos y está diseñada para ayudar a las personas a volverse más, a tomar más realidad en cuanto a las interacciones cotidianas que presentan. Esta terapia se puede conducir ya sea de forma individual o con grupos de encuentro, ¿no? Aquí el terapeuta va a tomar, como vamos a ver en la ejemplificación de Jean-Pierre, un rol activo y directivo y se va a centrar en la persona entera, es decir, en la Gestalt, ¿no? Bueno, los terapeutas de la Gestalt tratan de que las personas sean conscientes de sus sentimientos y de que despierten en cuanto a la información sensorial que han estado ignorando. Puedes con la siguiente diapositiva ya empezar. Vamos a hablar acerca de los principios y fundamentos teóricos. Bueno, quería reconocer que gracias a sus asesores psicólogos, bueno, psicoanalistas en realidad, ellos llegan al oeste de los Estados Unidos en la década de los 30 y hacen que esta corriente tome mucha influencia, ¿no? En Estados Unidos. Gestalt significa en alemán forma o contorno. Inicialmente los fundadores de la psicología gestáltica fueron Max, Kurt, Kafka y Kohler. Y ellos estaban interesados mucho en lo que es la percepción y ampliaron el tema a abordar de la Gestalt en el aprendizaje, en la solución de problemas y en la cognición. Vamos a ver también de que aparece después de que de los tres autores que he mencionado, salen los principios que conocemos todos, que es de la Gestalt en cuanto a la similitud, que son cuando los elementos son iguales y similares y tenemos esa tendencia a agruparlos. En la proximidad, cuando es que también se les agrupa, pero por la tendencia a cuán próximos y cercanos estén, y al de cierre y forma, que se refiere a la tendencia para llenar o completar las partes faltantes en una configuración perceptualmente incompleta, ¿no? Aparece una autora más adelante que fue Mary Henle, una psicóloga gestáltica pero historiadora de la psicología, y ella encontró que en realidad la terapia gestáltica que propuso Frederick Perls, no era más que, bueno, ella describe que un insulto, ¿no?, a lo que la Gestalt como enfoque psicológico era, debido a que simplemente lo que hizo Peirce fue tomar algunas terminologías y aplicarla con algo de existencialismo, entre otras cosas. Toda esta información fue sacada del libro de Historia de la Psicología. Siguiente diapositiva, Jean-Pierre. Ok, Frederick Perls nació en Berlín el 8 de julio de 1893 y bueno, es más conocido como Fritz Perls. Él fue un médico, neuropsiquiatra y psicoanalista al inicio y junto a su esposa crearon la terapia gestáltica.
Esta nos ofrece una forma de ver la vida basada en el aquí y en el ahora y cómo debemos ser conscientes nosotros de nuestro actuar y de las palabras que influyen en los otros. El proceso se inicia con un desajuste interno en el organismo para reconocer qué es necesario, qué debemos procesar, qué debemos identificar, reconocer. Y de esta forma lo que busca es cubrir esas necesidades vacías, ¿no? En las etapas se pueden observar bloqueos que la terapia gestáltica busca como finalidad superarlos. Siguiente diapositiva, Jean-Pierre. La terapia gestáltica, como ya había mencionado, nos ofrece una forma de tomar la vida, pero en el aquí y en el ahora y en la toma de conciencia de nosotros y de nuestro actuar. La percepción del individuo como una totalidad, que es la Gestalt, ¿no? Y abarcar al individuo, al organismo, a sus necesidades y también a su medio. Aquí vamos a hablar de que para la Gestalt, la terapia Gestalt, existen 4 tipos de bloqueos que impiden alcanzar la plena integración de la persona, que es la retroflexión, una función dirigida desde la persona hacia el mundo, en la que cambia la dirección y, bueno, se dirige hacia la persona. Un claro ejemplo es el narcisismo, ¿no? La desensibilización, que es la pérdida o disminución del impacto sensorial en uno mismo. La introyección es cuando la persona copia a otros significativos sin asimilación ni integración con él mismo, y también la proyección, en la que se atribuyen otros atributos que rechaza o teme de la persona. Finalmente, recordemos que el centro de esta terapia es el darse cuenta. Asimismo, también vamos a ver en la siguiente diapositiva, Jean-Pierre, en la que nosotros vamos a hablar de la autorregulación del organismo. La terapia gestáltica tiene como el objetivo aumentar el autoapoyo sobre la base de también aumentar la conciencia del paciente, del individuo, en cuanto a la responsabilidad que tiene con su propio bienestar. Esta autorregulación es uno de los conceptos más importantes que inspira la práctica de la psicoterapia gestáltica. La autorregulación es el proceso a través del cual nosotros nos adaptamos al medio ambiente y de cierta forma sean fisiológicas, afectivas o espirituales. Asimismo, vamos a encontrar la teoría del sí mismo, en la que la Gestalt toma de que nosotros tenemos una estructura y esta está en un continuo proceso dinámico e inherente, propio de cada persona, que en cada momento de su vida se ve caracterizada en la forma en cómo reaccionamos ante el medio ambiente, y siempre pues tiene un estilo personal. No es algo fijo e inmutable, ni es una instancia psíquica. Para Peirce, este es un proceso continuo que hace posible que los contactos presentes sean agente de crecimiento, ¿no? Así también tenemos el concepto de neurosis, en el que Fritz Perls define la neurosis como el síntoma de una maduración incompleta, y que dicha inmaduración estaría dada por el tránsito entre el apoyo ambiental, del cual todos necesitamos en cierto momento de nuestra vida, ¿no? La palabra neurosis hace más relación con la educación que con la medicina. Ya que va orientada hacia el aprendizaje que tenemos como individuo y hacia el impasse, ¿no? Hacia el punto en el que el apoyo externo ya no existe y el interno no se ha formado todavía. Así también está el ciclo de la experiencia, en el cual este es el núcleo básico de la vida humana, dado que esta no es más que la sucesión de interminables ciclos para la Gestalt. Se considera que el organismo sabe qué le conviene y tiende a regularse por sí mismo. Así también tenemos la condición del presente, en el cual nos habla acerca de que la idea
el aquí y el ahora en realidad, ¿no? Es la forma en cómo el pasado se manifiesta en cuanto a actitudes, al pensamiento. Eh, la idea del pasado es útil algunas veces para la Gestalt, pero al mismo tiempo no se debe perder de vista que esta pues es una idea y una fantasía de la que tengo ahora. Y finalmente tenemos la toma de conciencia. Cuando hablamos de la toma de conciencia, para Peirce es el darse cuenta, ¿no? En pocas palabras, darse cuenta de cuál es el contacto, lo natural, lo espontáneo, el aquí y el ahora, lo que uno siente y lo que uno percibe. La conciencia es la parte más importante del desarrollo del ser humano y los problemas aparecen cuando este se desarrolla, cuando este desarrollo se ve interrumpido por los motivos diversos que sean. Entonces la terapia gestáltica lo que hace es intentar retomar este desarrollo. Doy paso a mi compañero Pablo. Bueno, entrando a lo que es el segundo punto de la exposición, lo que son métodos de evaluación y diagnóstico, lo que es la terapia gestal muestra un rechazo hacia lo que es el diagnóstico. No cree en un individuo patologizado, sino en la autorrealización de este. Considera que el diagnóstico limita la libertad de la persona. Sin embargo, sí considera ciertos aspectos de ello, como por ejemplo el análisis de la conducta y de otros fenómenos psicológicos. Solamente se apoya en lo que es el diagnóstico funcional vincular y especialmente el fenomenológico. Asimismo, también se apoya de diferentes métodos de evaluación como pruebas psicométricas y lo que es el método clínico, siempre y cuando se evite lo que es el rótulo de la persona, ya que dice que todos los individuos son diferentes, que lo que puede funcionar para muchos no necesariamente tiene que funcionar para un solo individuo. Y bueno, anteriormente mencioné lo que es el diagnóstico fenomenológico. La terapia gestal usa este diagnóstico porque, bueno, no rotula a la persona, como lo dije, y contribuye al análisis de la conducta de la persona en relación con él mismo y en relación con el mundo. Este diagnóstico se toma como parte del proceso de la terapia, no como parte de la persona, justo para evitar las etiquetas. En este diagnóstico el terapeuta va a prestar atención a lo que le impacta del cliente, su expresión, su energía, su apariencia, sus patrones corporales, sus patrones lingüísticos, y si su relato tiene coherencia o no. Entrando a lo que es el tercer punto, de esta exposición, que son los problemas más adecuados para tratar con esta terapia, eh, básicamente va dirigido a las personas que quieran conocerse mejor, que quieran descubrirse, fomentar sus potencialidades, que busquen un equilibrio emocional. No necesariamente es para gente que tenga un problema, sino para buscar el desarrollo personal. Y como dice Miriam Muñoz, una terapeuta gestáltica mexicana, si mal no me acuerdo, dice que la terapia no es para personas que están mal, sino para personas que están bien o que quieren estar mejor. Y bueno, entrando de manera más específica, como dijo mi compañera Josefina, esta terapia se basa en el aquí y en el ahora. Eso quiere decir que el futuro y el pasado no afectan al cliente. Lo que le afecta es cómo percibe ese futuro y ese pasado en la actualidad, en el presente. Por lo que una persona deprimida verá su futuro y su pasado de una mala manera, mientras una persona estable verá su pasado como algo de lo cual aprendió y su futuro como algo esperanzador. Bueno, ante esto se podría decir que los problemas a tratar o trastornos serían los que están vinculados en una fijación por el pasado o por el futuro, o cuando la realidad deja de tener cierta armonía, como la depresión, la ansiedad, las creencias limitantes, el estrés postraumático y las fobias, que la terapia gestáltica las llama fantasías catastróficas. Básicamente ocurren a través de lo que es una experiencia de conflicto. Por ejemplo, quiero llorar, pero si lloro, mi papá se decepciona y eso conlleva a que no me quiera. Entonces, si lloro, libero toda la angustia que tengo, pero mi papá se va a decepcionar, por ende, no tengo su amor y yo necesito su amor. Pero no lloro, ya, mi papá está orgulloso, no pierdo su amor, pero me quedo con la angustia. Uno tiene que elegir. Y bueno, uno se niega a sí mismo la necesidad de llorar para tener el amor del padre. Y la vida
generalmente nos va a dar ese tipo de decisiones, ¿no? En algún momento, cuando me tenga que enfrentar a alguna necesidad igual o similar, voy a reaccionar como lo hice en aquel momento, y eso va a generar lo que es angustia y causará ciertos síntomas neuróticos que ya conocemos, como la ansiedad, la depresión y el estrés, y el no poder enfatizar el dolor de otras personas, ¿no? Y bueno, en la terapia la persona está en contacto con lo que siente hasta descubrir lo que necesita. Y bueno, eso se llama lo que es autorregulación. Bueno, también puede tratarse para la pérdida de un ser querido, para una ruptura amorosa, también para problemas de sueños. Fritz tiene un libro llamado Sueños y Existencia, y nos dice, mientras más fragmentada sea la persona, más carácter de pesadilla tendrá sus sueños. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos quiere decir es que lo que queremos expresar en la realidad lo expresamos mediante nuestros sueños. Por ejemplo, un monstruo me está persiguiendo en mis sueños. Lo que quiere expresar ese monstruo y lo que quiere expresar la persona en su sueño, quiere expresarla en realidad. También puede tratar lo que son las enfermedades psicosomáticas. Todo lo que ocurre todo lo que ocurre psicológicamente lo expresamos o lo experimenta el cuerpo. Para la Gestalt todo está integrado. La decisión de que el cuerpo está separado de la mente, la terapia Gestalt dice que no, que todo está integrado. Nos dice que una persona que tiene problemas en alguna parte de su cuerpo, obviamente tiene un problema psicológico o viceversa. Por ejemplo, te duele alguna parte de tu cuerpo, sientes miedo, ¿no? Se puede realizar de manera individual, familiar o grupal para poder autoexplorarse, expresarse y mejorar las relaciones con otras personas. Y bueno, para finalizar este punto, quisiera acotar que las dificultades o trastornos que no encajarían en esa terapia sería, por ejemplo, los trastornos psicóticos o las personas que están llevando un tratamiento farmacológico. Por lo mismo que esa terapia se basa en lo que son las emociones, las sensaciones, el tomar conciencia, la responsabilidad y lo que es el aquí y la ahora. Y bueno, daré pase a mi compañero Robert. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora un poco sobre lo que es las técnicas que se utilizan en lo que es dentro de la terapia Gestalt. Como bien han mencionado mis compañeros anteriormente, pues la principal característica de la terapia gestal es que se centra en el aquí y en el ahora, ¿no? Se van a buscar trabajar eventos o circunstancias del pasado de los clientes para poder traerlos al presente y ver cómo los afectan y pues el objetivo en sí es de que los clientes se den cuenta de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo pueden cambiar, ¿no? A manera comportamental para pues que poder superar esta dificultad. Dentro de las técnicas que se aplican o que se utilizan dentro de lo que es la terapia gestal existen tres tipos. Están las técnicas supresivas, que pretenden básicamente, como su nombre lo dice, suprimir los intentos que tienen los clientes de evitar ciertos aspectos o ciertas dificultades que tienen encerradas, ya sea en el pasado o experiencias que han tenido anteriormente. Lo que se quiere decir con esto es pues que se busca que el sujeto experimente lo que no quiere o lo que pues tiene oculto dentro de sí para pues poder facilitar el hecho de que se dé cuenta de ello. Tenemos también lo que son las técnicas expresivas, lo que busca que el cliente exteriorice lo interno, que se dé cuenta de las cosas que posiblemente lleva dentro de sí, dentro de las experiencias del pasado que tenía, experiencias que tal vez no las percibía en su totalidad, y que las exprese, ¿no? Que las exteriorice. Y por último, las técnicas integrativas, que en este caso, pues lo que busca es de que el cliente incorpore a su personalidad estas partes alienadas o estas dificultades que ha tenido para que pues a futuro pueda desarrollar comportamientos que puedan mejorar en este caso o buscar una mejora con respecto a la dificultad que pueda presentar. Las técnicas supresivas y expresivas son también consideradas integrativas en cierto modo, ¿no? Pero vamos a hacer pues un poco más de énfasis en la incorporación de la experiencia dentro de estas técnicas integrativas. Vamos a mencionar ahora las técnicas que hemos escogido para hablar en esta exposición. Las que hemos escogido son en su mayoría expresivas e integrativas. Como primera técnica tenemos los asuntos pendientes. Como su nombre lo dice, ¿no? Busca que las personas o los clientes se den cuenta de esos hechos del pasado
o tengan conciencia de estos hechos del pasado que afectan su presente. Son emociones que de repente no han sido gestionadas adecuadamente, sentimientos que tenemos un poco atascados, nudos personales, si se les quiere llamar, que nos van quitando pues un poco de vitalidad o de estabilidad en el presente, ¿no? Según la Gestalt, todos nosotros tenemos asuntos pendientes, ya sea con amigos, con familiares, de repente con exparejas o incluso con personas con quienes ya no mantenemos algún tipo de contacto pues de manera constante, ¿no? Como mencionaba, la Gestalt siempre va a plantear de que pues este tipo de sentimientos no tenemos que eludirlos, debemos ser capaces de sacarlos a la luz y dejar pues de apegarnos un poco a lo que es el sufrimiento, de repente el resentimiento que se pueda tener por estos sentimientos, ¿no? Para ello podemos llevar a cabo pues una simulación, un proceso mental de reencuentro, de afrontamiento y de despedida. Esto se trabaja bastante en los procesos de duelo. Cada vez que se logran pues identificar estos asuntos pendientes o estos sentimientos no resueltos, se le pide pues al cliente que los complete, ¿no? Que complete todo este proceso. Tenemos como segunda técnica lo que es la silla vacía. La técnica es una técnica del diálogo, la silla vacía. Esta es una de las técnicas más representativas dentro de lo que es la terapia gestal. A muchos pues les va a sonar esta técnica, es bastante utilizada y representa bastante bien lo que es la esencia de la gestal, ¿no? Se utiliza para favorecer encuentros y proyecciones imaginarias de otras personas o de sentimientos también que se puedan tener, intentando favorecer hacia el proceso pues, de resolver estas dificultades o hasta en cierto punto algunos traumas o fobias. Sin embargo, dentro del campo del crecimiento personal también se usa con otros fines, ¿no? Pero lo ideal es generar un diálogo interno donde deban quedar escenificados nuestros opuestos. Voy a dar un ejemplo bastante corto porque al finalizar ya la sesión aproximadamente, Jean-Pierre nos va a poner un ejemplo, una casuística bastante clara, donde se va a utilizar lo que es la técnica de la silla vacía y nos va a hablar un poquito mejor del caso e identificar cómo es que funciona específicamente esta técnica, ¿no? El pequeño ejemplo que les voy a mencionar es de que pues deben quedar bastante significados nuestros opuestos. Se ponen dos sillas, en una se sienta el cliente, la otra silla está vacía, está frente a él, y el cliente va a ir intercalando, ¿no? Va a ir sentándose en una silla y en otra, y va a ir generando una conversación. En una silla va a estar él escenificando lo que lo está incomodando, la dificultad que presenta, y en la otra va a estar él mismo, pero haciendo una confrontación a esta dificultad. Por ejemplo, el paciente cuando se sienta en una de las sillas puede mencionar, me siento cansado, me siento sin fuerzas, otra vez no quiero hacer nada. Se levanta, se sientan en la otra silla y le reclama, en este caso, al opuesto, ¿no? Ya estás quitándome fuerzas otra vez, estás ocupando demasiado espacio en mi vida, dime qué es lo que te pasa. Regresa nuevamente a la otra silla el cliente y en este caso, pues, contestaría, no me siento a gusto conmigo mismo, pienso que la vida que llevo actualmente no me gusta, me siento triste, qué sé yo. Se levanta nuevamente, regresa a la otra silla. Entonces, en vez de quejarte durante todo el tiempo, dime qué es lo que vas a hacer para que te sientas mejor. Como podemos ver en este ejemplo, lo que se busca es un poco la confrontación a esa dificultad que podemos estar sintiendo, ¿no? Como siguiente técnica tenemos la técnica llamada me hago responsable. Es un poco, en apariencia resulta sencillo, ¿no? Porque solamente es agregar esta pequeña frase, me hago responsable, como consecuencia o como consiguiente a lo que es la dificultad que puede estar presentando el cliente. Pero lo que requiere por encima de todo es bastante compromiso. La finalidad es permitir pues que seamos más conscientes de lo que ocurre en nuestro interior, de lo que estamos sintiendo en ese momento, lo aceptemos y a su vez pues propiciemos una actitud o una conducta un poco más activa en torno al cambio. Un pequeño ejemplo de esto puede ser si un cliente puede, bueno, le podemos recomendar al cliente o aconsejar de que pueda expresar, decir de la siguiente manera cualquier tipo de dificultad. Por ejemplo, me doy cuenta que me duele la cabeza, el estómago, me siento mal, me siento triste, me siento ansioso, le estoy dando muchas vueltas a las cosas y sufro estrés. Agregarle a esta expresión lo que es ya la frase de me hago responsable sería de la siguiente manera, ¿no? Pero también me hago responsable de ello, voy a hacerme responsable de todo lo que estoy sintiendo y voy a asumir que debo cambiar algunas cosas. Es de esta manera que se aplica esta técnica y se recomienda pues utilizarla en el día a día, ¿no? Hay que tener en cuenta que todas estas técnicas se usan de manera progresiva.
Como última técnica tenemos la técnica de la transformación de las preguntas en afirmaciones. Esta técnica también es bastante sencilla, es muy valiosa en sí, puede parecer muy simple en apariencia porque encierra bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Es solamente transformar preguntas en afirmaciones, pero encierra más allá una utilidad terapéutica bastante valiosa. Nos ayuda a declarar realidades internas y a movilizar recursos. Por ejemplo, si un cliente, o bueno, se le puede mencionar al cliente que aplique esto de la siguiente manera, ¿no? Cuando se cuestione de repente un día que amanezca con malestar o no se sienta del todo bien, ¿por qué hoy me siento mal? O sea, que maneja preguntándose, ¿por qué hoy me siento mal? Porque tengo la sensación de que mi pareja está cada vez más distante. Estas preguntas, cambiarlas a, ¿por qué me siento hoy tan mal? Bueno, hoy me siento mal, voy a hacer lo posible para cambiar esta sensación y que mañana sea un día mejor. Con el ejemplo de la pareja. Bueno, mi pareja está distante, pero vamos a preguntarle a ver si es que hay algún problema para poder resolverlo. O sea, cambiar las preguntas en afirmaciones. Y como hemos podido pues, ver, las técnicas de la Gestalt son bastante originales, por así decirlo, y a la vez funcionales a la hora de permitirnos pues, tomar contacto con nuestras necesidades. Nos invita a responsabilizarnos, a ser un poco más valientes con lo que sentimos y actuar en consecuencia para favorecer nuestro avance y nuestra maduración personal. Es importante recordar pues que estas técnicas, estos procedimientos, son solo un apoyo para lograr los objetivos terapéuticos, pero no constituyen en sí a la terapia gestal en general. Lo importante y lo realmente terapéutico es la actitud gestáltica que se toma, ¿no? Que se adopta, el reconocimiento de la importancia del proceso y el respeto por el ritmo individual de cada cliente. Para pasar a hablar ya de lo que es el proceso terapéutico, quiero mencionar, Jean-Pierre, ponga la siguiente diapositiva, por favor. A ver. Perfecto. Para hablar ya de lo que es el proceso terapéutico, como mencionaba hace un momento, ¿no? Lo importante o la importancia del proceso es respetar el ritmo individual de cada cliente. Las terapias gestálticas suelen durar bastante tiempo. En la investigación o en lo poco que pudimos investigar, pudimos encontrar de que pues las sesiones suelen variar entre 12 a 36 meses en algunos casos. Entonces, el proceso es bastante largo. Es más, pudimos encontrar una tesis para una maestría en el país de Bolivia, donde se utilizó, en este caso, pues la persona que estaba realizando la tesis para su maestría utilizó lo que es la terapia gestáltica en un cliente, y las sesiones que se tomaron en cuenta fueron 36. Fueron 36 sesiones que se trabajaron. Se explicó obviamente todo a manera detallada en la tesis y las técnicas que se utilizaban, pero para tener un poco una idea en base a la duración de la terapia, pues sí es bastante extensa, ¿no? Hemos tratado de poder, más que nada, identificar los puntos claves dentro del proceso terapéutico a manera solamente pues de mención, y dentro de las primeras sesiones lo que se necesita trabajar es la preparación del campo en el cual vamos a trabajar, y la negociación o consenso entre el terapeuta y el cliente. Dentro de la preparación del campo de trabajo, obviamente va a estar toda la voluntad con respecto pues, al hecho de querer explorar la perspectiva de la otra persona, ¿no? Es importante no interrumpir al cliente en este aspecto al momento que nos está contando su dificultad o al momento que nos está narrando los sucesos pues, que en ese momento él desea contarnos. Lo que se busca es pues permitir que el cliente desarrolle los sentimientos e ideas espontáneamente, o las ideas que están surgiendo a manera espontánea en él. Obviamente con el propósito pues siempre de entender a manera más plena lo que está sucediendo con el cliente. Dentro de la negociación y el consenso, lo que se busca es hacer saber al paciente que vamos a trabajar con una terapia gestal, y esto pues va a implicar un poco de experimentación, que el paciente acceda a llevar a cabo esta experimentación y hacerle notar de que no está solo, no va a estar solo en todo el proceso, sino que el terapeuta lo va a acompañar pues en toda esta aventura, si se le quiere llamar, ¿no? Porque la terapia gestal muchos la consideran una aventura por las técnicas en este caso y por la forma en cómo se experimenta y se logra buscar pues de que los clientes resuelvan sus dificultades en base al reconocimiento de los sentimientos que tienen pues
atrapados, por así decirlo, pero sentimientos que al fin tienen que salir a florecer. Dentro del tercer punto está la exploración del nivel de darse cuenta. Aquí solamente pues va a funcionar, o bueno, podemos decir de que solo cuando el terapeuta puede atender a la conducta no verbal del cliente y a manera simultánea sus propias sensaciones, es donde va a ser capaz de tener una figura clara de lo que está sucediendo con él, ¿no? O sea, esto básicamente trata de que tenemos que estar bastante atentos a los aspectos no verbales con respecto al paciente al momento de estar narrando, cuando nos está narrando en este caso, pues lo sucedido con respecto a su dificultad a lo que nos quiera contar en ese momento. En el punto 4 podemos identificar lo que es localizar y movilizar la energía congelada del paciente. Este punto y el tema de la energía es un tema bastante tocado en lo que es la terapia gestal y hace referencia a pues poder identificar y encontrar dónde está activada la energía del paciente, dónde está estancada. Por lo general una persona va a tener la necesidad de sacar a flote pues áreas de su vida en las que ha invertido grandes cantidades de energía o donde por el contrario pues ha sentido la carencia de esta. Es en esos momentos en donde nosotros tenemos que tratar de identificar dónde está activada esa energía, por así llamarlo, para poder movilizarla, ¿no? Y poder comenzar ya con el proceso, en este caso terapéutico, y poder comenzar con la aplicación de las técnicas para poder ir movilizando estas energías. La focalización. Para poder desarrollar un experimento o un trabajo terapéutico en base a Gestalt se necesita pues, encontrar un suceso que necesite seguimiento o ser trabajado. La focalización básicamente es eso, ¿no? Que la definición del proceso a llevar a cabo y la dirección que ésta se tendrá durante las sesiones terapéuticas en adelante. Con respecto a lo que es actuación, va a ser activar la situación inconclusa que se está emergiendo a la conciencia y pues que generalmente conlleva un alto grado de ansiedad. Aquí ya vamos a comenzar a trabajar lo que son pues las técnicas en sí. El cliente va a tener la posibilidad de expresarse libremente dentro de la actuación, lo que va a favorecer a que la energía pues antes identificada o bloqueada pueda pues por fin expresarse, donde el cliente ya puede exteriorizar las dificultades que pueda estar presentando en base a esas energías antes bloqueadas. Tenemos como último punto lo que es la asimilación de lo sucedido. Esto se da ya al momento pues, de terminar todo el proceso terapéutico, ¿no? Cuando ya han transcurrido varias sesiones, cuando ya se está por terminar todo el proceso. Como les mencionaba anteriormente, en la tesis que encontramos, pues fueron 36 sesiones las que se trabajaron con ese cliente, y aquí lo que pues se busca más que nada es preguntarle al paciente cuál fue su experiencia, ¿no? Cómo se sintió durante todo el proceso terapéutico y facilitar pues que integre esta vivencia en su vida diaria. Bueno, voy a dar pase ahora a mi compañero Jean-Pierre para que nos hable un poquito del ejemplo, la ejemplificación, perdón, del caso donde se va a utilizar la técnica de la silla vacía. Bien, sí, claro, Robert, gracias. A continuación voy a dar el pequeño ejemplo sobre la silla vacía. Principalmente esta técnica es una de las principales que se utiliza en la Gestalt de Fritz Perls. Tenemos el ejemplo de un terapeuta que el cliente va a terapia porque tiene el problema de que se siente avergonzado, siente vergüenza de sí mismo, y este problema hace que el cliente se sienta como que tenga conductas negativas, tenga sentimientos de culpa, sentimientos de ira hacia su problema. Bien, entonces el terapeuta le pregunta si está consciente en ese momento, o sea, si estaba consciente de su problema en ese momento, y el cliente le responde que sí, estaba consciente de ese problema, pero que quería ayudarse mediante esta terapia a sobresalir, o sea, el cliente y el terapeuta, como ya tenía dos sillas, una frente a la otra, le dice al terapeuta que se siente allí y
que desarrollara un diálogo con sus sentimientos y sus conductas negativas que él tenía. Entonces este cliente se ve sorprendido porque, o sea, no le había narrado su historia al terapeuta, pero este terapeuta principalmente lo que quiere es que el cliente se vea bajo una circunstancia o que tenga una idea sobre su problema. Entonces, esto quiere decir que la técnica de la silla vacía en este caso va a implicar más que todo en que está acá el cliente, la persona, perdón, y acá el problema. Entonces tiene acá el cliente, empieza a decirle cosas como que en el que al principio se veía un poco tímido más que todo el cliente, e inmerso en la situación, se sumergía en su situación, en su problema, y, y empieza este cliente a decirle más que todo que quisiera que lo deje, que en sí él se está volviendo loco, siempre recordándole o siempre este problema le recordaba que tiene el problema, valga la redundancia, que es perverso, que es diferente a los demás, que es vergonzoso y que hasta que es feo. El cliente, la persona, el ser humano, le pregunta al problema, ¿por qué no me dejas en paz? Entonces, el terapeuta le dice que por favor pase a la otra silla y haga el papel del problema, que es la vergüenza. Entonces, el cliente se dirige a la silla vacía de nuevo y como que trata de decir, y esta persona, valga la redundancia, siendo la vergüenza el problema principal de esta persona, más que todo le empieza a decir pautas por pautas qué es lo que tenía o qué hacía mal para que aparezca este problema. Entonces le dice que era su compañera y que no la quería dejar, se sentía solitaria, sin ti, que este problema no lo odiaba, que se compadecía y también se compadecía con sus intentos por deshacerse de esta y por qué están destinados al fracaso. Entonces, de nuevo, el terapeuta le pide, por favor, que pase a la otra silla que estaba vacía para que retome el cliente como que ser empezar a decirle de nuevo, ¿me entienden? Entonces se dirige y más que todo el cliente aborda o cambia la situación y así sucesivamente se va yendo de una silla a otra para tratar de reconocer su problema, ya que lo tenía desde que él tenía uso de razón, le dice el problema, la vergüenza. Este ejemplo lo hemos sacado de Schaffer, del autor Schaffer, en 1978, entre las páginas 92 y 93, citándolo. También tenemos que en sí esta terapia o esta técnica de la silla vacía de Gestalt es más que todo que el terapeuta se centraba en la situación o quería que el cliente, como ya lo expliqué o le explicó Robert, se centre más que todo y pueda solucionar este problema sin que se sienta avergonzado, sin que sienta sentimientos de culpa, de ira, ni nada de esto. De esta forma tome mayor conciencia de sí mismo con los sentimientos internos en su conflicto y pueda desenvolverse genuinamente. Y esta es una de las principales terapias de la teoría de la Gestalt, de Fritz Perls, que buscaba de reproducir el encuentro con una persona, una situación, un problema, y lo cual el terapeuta es el que indica a la persona que vaya de una silla a otra, como ya lo recalqué en el ejemplo que puse. O sea que primero tenemos a la persona acá que está sufriendo por un problema y tenemos acá a la misma persona, pero haciendo el papel del problema de la vergüenza.
Ahora pasando a las conclusiones, como ya lo dijeron mis compañeros, Fritz Perls es Fritz Perls y su esposa es el autor, uno de los autores principales de la teoría de la Gestalt en los años 40. También esta teoría Gestalt plantea que el significado de un objetivo estructurado y que no depende de sus sentimientos constituidos, más que todo específicos o primerizos. Bien, en esta terapia también tenemos que es un modelo de psicoterapia que percibe los conflictos y las conductas sociales inadecuadas como señales dolorosas creadas por uno o dos elementos del proceso psicológico. A la vez tenemos que esta teoría enfatizó más que todo en las principales áreas de la psicología, que son las cuales son las actitudes, los aprendizajes, las motivaciones, las conductas, las percepciones, entre otras cosas. Y por último, que se basa en el aquí y en el ahora. Es decir, que la persona se enfoca más que todo en mejorar el problema o trauma que tenía anteriormente para que lo mejore en el futuro. Bien, esto ha sido todo con nosotros. No sé si, chicos, ustedes quieran recalcar algo más. Robert, Juan Carlos, Josefina. No, esperamos que les haya gustado la exposición nuevamente, ¿no? Hemos tratado de ser lo más claro posible y por nuestra parte creo que eso sería todo. Muchas gracias.